Dice así en la palabra del Señor. Zacarías capítulo 5. Alcé otra vez la vista y vi ante mí un rollo que volaba. El ángel me preguntó: ¿qué es lo que ves? Y yo respondí: veo un rollo que vuela de 10 metros de largo por 5 de ancho. Entonces el ángel me dijo: esta es la maldición que caerá sobre todo el país. Según lo escrito en el rollo, alcanzará tanto al ladrón como al perjuro. Así que he desencadenado esta maldición para que entre en la casa del ladrón y en la del que jura en falso por mi nombre. Se alojará dentro de su casa y la destruirá, junto con sus vigas y sus piedras, afirma el Señor Todopoderoso. Versículo 5. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo: alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es?, le pregunté, y él me contestó: es una medida de 22 litros, es la maldad de la gente de todo el país. Se levantó entonces la tapa de plomo, y dentro de esa medida había una mujer sentada. El ángel dijo: esta es la maldad, e inmediatamente arrojó a la mujer dentro de la medida, la cual cubrió luego con la tapa de plomo. Alcé la vista y vi ante mí 2 mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y elevaban la medida por los aires. Yo le pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde se llevan la medida? Y él me respondió: se la llevan al país de Babilonia, para construirle un templo. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida allí, sobre un pedestal. Ahí está, capítulo 5. Estamos avanzando ya. ¿Recuerda usted cuántas visiones le dio Dios a Zacarías? 8 visiones. Hemos visto entonces hasta aquí 5 visiones. ¿Sí? ¿Cuál fue la última visión que Dios le dio? El candelabro de oro y los olivos, que apuntaba hacia el gobernador llamado, el gobernador de Judá, Zorobabel. Sí, muy bien, hijo de Salatiel. Muy bien, entonces veíamos hasta allí. Esta visión nos presenta a Israel por medio de Zacarías de una manera hermosa. Cómo viene Dios, viene purificando al sumo sacerdote que llevaba por nombre, el sumo sacerdote en ese tiempo, Josué, ¿sí? El líder religioso, y el líder del templo, y por el otro lado al líder político que ya nombramos, Zorobabel, ¿sí? El tema central, recordemos, de este libro, ¿cuál es? La reconstrucción del templo. Estamos ubicados entonces en el tiempo post-exílico, ¿sí? Cuando fueron de Babilonia a su tierra. En esta nueva visión, la visión número 6, y vamos a ver en este pasaje, leímos al menos 2. ¿Sí las captaron? 2 visiones. Da un giro, sí, radical en lo que estamos, en lo que venía hablando, en la línea que nos venía enseñando, pero pues tiene un sentido que vamos a analizar al final también de este estudio. Ahí estamos ya con el libro de Zacarías, que significa Zacarías, el Señor recuerda, o del que el Señor tiene memoria. Hoy vamos a estar viendo entonces la visión del rollo y la visión de la efa. 2 visiones. Por lo tanto, vamos a estar analizando en 2 temas muy aplicables a nuestros días, en nuestras vidas. De las 8 visiones de Zacarías, las visiones restantes de esta profecía, que son 3, ¿sí? O sea, las 2 de este capítulo, la del siguiente, en el capítulo 6, que vamos a estar analizando la próxima semana, pues vimos ya allí la posición ideal que tenía Israel, mientras que
ahora aquí se le ve tal como está Israel, tal como es Israel. Veíamos a un Israel que Dios había purificado, que Dios había empoderado, ¿sí? Que Dios había levantado para así funcionar también en el templo. El mensaje da un giro radical de 90 grados y el juicio caerá sobre Israel por el pecado. Primero de forma individual, como lo vamos a ver aquí en este pasaje de los versículos 1 al 4. Luego a nivel nacional, ahí en el pueblo de Judá, del versículo 5 al 11. Y por último caerá sobre las naciones. Así nos lleva en este pasaje. Estas dos visiones también tienen una conexión muy limpia que tiene que ver una con la otra. Vamos a analizar el primer tema, que es la ley en relación con Dios y los hombres. Usted conoce la ley, usted conoce los 10 mandamientos, la ley de Dios. ¿En dónde se la dio Dios? ¿A quién se la dio? ¿A Moisés? ¿En dónde? Ok, nos ayudan a recordar cuáles son los 10 mandamientos. Ajá, los que se recuerden. ¿Qué más? No matarás, ¿no? Honra a tu padre. Otro de los primeros, ya leímos de los primeros, ahorita ya me dijeron del 5 en adelante. Amarás, bueno, ese ya viene más acá en el Nuevo Testamento. Otro que se acuerden. No jurarás el nombre de Dios en vano. Pues en parte de lo que estamos leímos hoy. Y pues bueno, vamos a ver este tema. Hoy tiene que ver la ley que Dios da a su pueblo en relación con él y con los hombres. Esto tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿sí? Una nación, igual, cuando se vienen rompiendo estas relaciones, pues es rápido que una nación caiga. Es rápido que una familia igual caiga. Y bueno, pues Dios nos da esta provisión, pero vamos a analizar a través de este pasaje. Aquí tenemos la visión del rollo volante. Cuando Zacarías levantó la vista, recordemos que no fue un sueño, sino que vez tras vez, y alcé la vista, y en este caso levanté, y vio con sus ojos. No fue un sueño, son visiones, ¿sí? Cuando Zacarías levantó la vista, vio un rollo o un pergamino volante. Sí, él lo vio y nos da hasta las dimensiones. Aquí en la Nueva Versión Internacional, sí, nos da que son un rollo volante, es un pergamino. ¿Usted conoce qué es un pergamino? ¿Sí? Pues ahí está la imagen, más o menos, ahí abajo Zacarías, pues lo que vio fue un rollo. Utilizaban estos pergaminos para escribir, ¿sí? Y bueno, pues ahí tenía escrito, ¿se acuerdan dónde fueron escritas los 10 mandamientos? ¿En dónde? ¿A quién se las dio Moisés? ¿Y en qué fueron escritas? ¿Y dónde estaban esas piedras? Esas tablas, las tablas de piedra, esas tablas, ¿sí? Ok, estaban en el tabernáculo, en el arca del pacto. Muy bien. Entonces allí utilizaban en la antigüedad lo que utilizaban eran esos pergaminos, y algunos eran parte de la corteza de interior de los árboles, o eran pieles de animal o de papiro. En este caso no nos dice qué era, pero era un pergamino volante. Está interesante por qué le muestra esto así. Representa el pergamino la palabra de Dios. Anteriormente también los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, vienen en rollos. Esto de los rollos, pues también lo podemos ver en el Apocalipsis, ¿no? ¿Usted recuerda de los 7 sellos? ¿Qué abrían esos 7 sellos? Un rollo, ¿verdad? ¿Y ese rollo qué contenían? En el Apocalipsis, el juicio de Dios, los juicios de Dios. Y aquí era el libro de la ley, ¿no? Porque hasta ese momento se conocía.
Ok, ahí va muy bien. Entonces representa este rollo volante la palabra de Dios que está por revelarse porque lo presenta abierto. ¿Sí? Lo que Dios va a hablar, y pues que esté volando es algo que es sobrenatural. Era un rollo muy grande de 9 metros, aquí nos habla de 10, pero tal les explico qué pasa. 9 metros de largo, que es más o menos lo que mide de esta pared a donde está esta bocina, 9 metros, ¿sí? Por 4.5 metros de ancho, que es a todo esto café que ustedes ven aquí, ¿sí? Eso es lo que las medidas que nos dan, porque los miden por codos. Los codos es de la medida del codo al dedo índice, y en algunos en la medida promedio eran 45 centímetros. Y bueno, si eran más altos, por ahí decían que para vender, para comprar, utilizaban personas bajitas, ¿no? Que medían 40 centímetros, no, al contrario, altas, que su brazo pues medía hasta 50 centímetros. Y para vender eran que utilizaban las medidas del brazo con gente bajita que medía su brazo unos 40. Pero eso hay esas variaciones que ustedes pueden notar aquí en las traducciones, ¿no? Aquí dice 10 metros versus 9 metros. Por eso están esas variaciones. Eran las mismas medidas que tenía el lugar santísimo. Víctor, ¿tú te acuerdas cuál es el lugar santísimo? ¿No? ¿Alguien le ayuda? Martín. Entraba el sacerdote a tener una relación, bueno, a hablar con Dios, ¿no? Era donde vivía Dios, ahí en el lugar santísimo. Se encontraba primeramente en el tabernáculo, el templo, después del lugar santo. Sí, y que veíamos, ¿qué artículos había en el lugar santo? Ahí estaba el arca. En el lugar santísimo. El bastón Adentro del arca estaba la vara de Aarón, ya vimos las tablas de la ley. ¿Y qué otro elemento? Y maná. Muy bien, entonces había una división, bueno, había un velo que dividía tanto el lugar santo como el lugar santísimo, que era de una pieza, ¿se acuerdan? Para pasar a ese lugar solamente estaba autorizado el sumo sacerdote, pero las medidas que tenía, que Dios les dio para construir el tabernáculo, eran estas mismas medidas que en este tiene este rollo. Y vamos a ver qué relación tiene con eso. ¿Usted se está imaginando qué relación puede tener? Sí. Ok. Y también tenía las mismas medidas del pórtico de Salomón, donde se leía habitualmente la ley. En el templo de Salomón había un lugar que se conocía como el pórtico. Había muchos pórticos que son puertas, como puertas grandes, que tenía estas medidas. Imagínense esas medidas que le acabo de dar aquí, ahora levántenla de esa medida. Pero en este lugar se reunían los primeros discípulos del Señor Jesús dentro del templo, en el pórtico de Salomón. Y allí es donde regularmente se leía la ley. ¿Sí? Entonces estamos viendo que había adentro del lugar santísimo las tablas de la ley, y en este caso del pórtico de Salomón se leía habitualmente la ley. Entonces todo está en torno hacia este tema de la ley. Ahí está la cita de 1 Reyes 6:3. Usted puede checar esto del pórtico de Salomón. Pues de la ley, este tema de la ley en relación con Dios y los hombres, ¿qué tiene que ver también con nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha diseñado? Acordémonos que Dios es un Dios cercano y escogió a un pueblo para Él, lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto, al monte Sinaí, y les dio estas leyes, ¿sí? Y vamos a ver para qué. El ángel intérprete le explica a Zacarías en este pasaje qué es lo que ve. Pues de que el rollo pronuncia una maldición al volar sobre la tierra, ¿sí? En este caso no es algo bueno, pero ¿por qué profiere maldición y juicio? El juicio de Dios sobre los que no obedecen específicamente. Dios da su ley, pero los que no la llevan, entonces les viene maldición. ¿Usted recuerda algún pasaje que el Señor haya dado también a su pueblo acerca de la maldición, cuando les dijo elijan bendición y no maldición? ¿A qué se refería?
A Josué, ¿qué fue lo que le dijo? En Josué 1:9, en Josué 1:8. Muy bien. ¿Haciendo qué? Recita siempre este libro de la ley, ¿sí? Y cumple con cuidado todo lo que en ella está escrita, y así prosperarás y te irá bien, ¿sí? Entonces ahí el Señor va a haber bendición. Esta visión que tuvo Zacarías tiene dos sentidos. Uno es una visión local que da para lo que va a acontecer en Israel, que estaba pasando en ese tiempo, de Zacarías en sus días, y también panorámica mundialmente. Esto tiene que ver con el juicio que Dios va a hacer en el futuro, ¿sí? En los días últimos, en los días finales. Es decir, le está dando un evangelio global, ¿sí? a Zacarías para el pueblo, hacia el establecimiento del reino de Dios, ¿sí? Y bueno, ese establecimiento del reino de Dios tiene que ver con algunas cosas que tiene que erradicar, que el Señor tiene que quitar, que tiene que tratar con su pueblo y pues también con la humanidad, con las naciones. La ley en relación con Dios y los hombres. El rollo representa la palabra de Dios y estaba escrito por los dos lados. El rollo contenía los 10 mandamientos. Por un lado, la relación del hombre con Dios, que viene del mandamiento 1 al 4, que ya veíamos. Esos 4 mandamientos tienen que ver con su relación con Dios. ¿Se acuerda usted del 5.º mandamiento? El que es con promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre. Muy bien. Le voy a pedir a mi hermano, ¿puedes buscar en Éxodo 20? Allí vienen. Allí, anótenlo, ahí Éxodo 20, allí vienen los 10 mandamientos. Y bueno, el jurar en falso, que es el tema que está sacando, que nos está exponiendo aquí Zacarías, que habla de dos, ¿verdad? El robar y el jurar en vano, los perjuros, dice. El jurar en falso en nombre de Dios violaba el mandamiento central de la primera tabla, ¿sí? De lo que correspondía a la relación con Dios, jurar en nombre de Dios en vano, ¿sí? O usted en algún momento dado llegó a utilizar, ¿sí? Te lo juro por esta cruz. ¿Y en qué sentido? ¿Para qué se juraba? ¿Por qué se juraba o para qué? Para que te creyeran. ¿Para que te creyeran en qué momentos? No decíamos mentiras. Decía mentiras. Te lo juro, si no, cuéntale, dile que sí, sí o no. Cuando ya no Préstame dinero. Cuando ya no eres confiable. Puede ser, préstame dinero. De juro, sí te lo pago. Hazte canciones, te juro que te amo. Te juro que te amo. Y se utiliza, bueno, también se utiliza en el nombre de Dios, ¿no? Y era algo que se hacía habitual, que traía al pueblo. Por eso Dios los reprende y lo menciona en este caso. Y es el mandamiento central, fíjense, con este mandamiento representa toda esa parte de la ley en la relación que tiene que ver el hombre con Dios. Como dice entonces el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón. El segundo, no te harás dioses falsos, ¿sí? El tercero, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el cuarto, No te harás imágenes. bueno, ese es el mismo. Ese es el mismo. No te harás imágenes. ¿Qué más? El siguiente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día del reposo es nuestra relación con Dios, ¿sí? Esto es lo que el Señor envía y le muestra a Zacarías de una parte de la cara de este rollo. Y por el otro lado, la relación del hombre con el hombre, que vienen de los versículos del 5 al 10, que tiene que ver entonces el robar del que nos manda aquí, del que nos marca aquí,
en esta profecía constituía una violación al mandamiento central de la segunda tabla. Sí, esto es como, ¿por qué? ¿Usted por qué cree? Que el robar constituye, es el central, el mandamiento central. ¿Por qué no atentar contra tu prójimo? Usted mande porque roba, ¿no? ¿Y qué puede ser? Porque le estás haciendo mal a tu prójimo, pues a quien estés A tu robando. prójimo, a un amigo, a un hermano. Son lo que decía usted, relaciones interpersonales, ¿no? ¿Sí? Se considera que estos dos mandamientos representan toda la ley mosaica. Es lo que a muchos han llegado a determinar. Con estos dos versículos, estos dos mandamientos, que nos muestra aquí, representa toda la ley. Entonces, no jurar en el nombre de Dios en vano. ¿Y el otro qué es? Robar, ¿no? Y dice entonces, como estos representan el rompimiento de las relaciones, nadie le robaría a un buen amigo. O sea, si lo haces, No eres un buen amigo. y ninguno que estuviera en buena relación con Dios juraría su nombre en vano. Nadie que tenga una intimidad, conozca a su Dios, pues no juraría en el nombre de Dios. ¿Qué podemos analizar hasta aquí? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo siente aquí? De lo que acabamos de ver, ¿ya conocía usted esta parte de la ley? En la cuestión con las relaciones con Dios y con los hombres. ¿No le ponemos mucha atención a eso? ¿Por qué? ¿Pero ya estamos bajo la gracia o cómo? De hecho, cuando Jesús estuvo aquí, él, como quien dice, vino a ser un poquito más fácil de llevar la ley la ley de los 10 mandamientos, pues, cuando dice la ley de oro, ¿no? No Más hagas a los fácil. demás lo que, pues, entendible, más entendible para nosotros tal vez, o así lo considero yo, porque en aquel tiempo no muchos podían llevar la ley como debía de ser. ¿Y en este? No, tampoco. Bueno. ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos? Pero por eso es el Espíritu Santo con nosotros, porque Él es el que nos ayuda a llevar esa parte, a quitar, a no caer en tentación, porque también a eso nos ayuda, a que no le demos rienda suelta a nuestros pensamientos, a los que el enemigo nos pone, véngate. ¿No? Ok, bueno, entonces están de acuerdo con lo que acaba de platicar mi hermana. ¿Quién puede cumplir con la ley? Nadie. ¿Para qué Dios dio la ley, Adrián? ¿Para qué Dios nos dio las leyes a su pueblo? Nadie podía cumplir la ley y mostrarnos el pecado. Sé que nadie puede hacer eso. Y entonces Dios les dice, miren lo que están ustedes haciendo, porque ¿de dónde venía el pueblo de Israel? De Babilonia. ¿Y Babilonia qué representa? El pecado, la maldad humana, ¿no? Ahorita vamos hacia allá, vamos un poquito más rápido. Había un castigo para cualquier transgresión a los mandamientos. Según las disposiciones del rollo, se debían destruir o excluir, cortar del pueblo. Lo que decía es que tenían que quitarlo, tenían que eliminarlo, tenían que separar a los transgresores de la ley. Porque ellos venían ya de una nación corrompida, ¿sí? De una ciudad de pecado, contaminados y con malas costumbres. Pero Dios estaba rectificando a su pueblo, a su nación. Entonces les recuerda esto. Dios les advierte el modo el que le llevará a cabo, ¿sí? Los transgresores serán echados afuera. Los pecadores no podrán encerrarse en sus casas. Dice aquí que llegará a la casa del ladrón, ¿no? El rollo, y se va a quedar allí, y del que jura también, ahí va a entrar el rollo en la casa. De los pecadores no podrán encerrarse en sus casas para protegerse de la maldición, a pesar de sus esfuerzos, dicen ahí algunos comentaristas. La ley en relación con Dios y los hombres tiene que ver también que el pecado que nos muestra cómo nosotros consideramos el tema del pecado. Si ya nos recuerda Adrián que la ley Dios la dio
sabiendo que nadie la puede cumplir, pero ¿para qué? Ahorita lo dijo Adrián, para que sepamos en dónde estamos transgrediendo con el pecado. ¿Sí, Adrián? ¿Sí le queda a usted claro? Muy bien, entonces el pecado no podrá triunfar nunca porque se opone a todo lo que Dios es y todo lo que Dios ama. Naturalmente aquí nos está dando una promesa en que Dios va a quitar, erradicar el pecado. El pecado causó estragos en la época de Zacarías, porque hubo mucha gente que tuvo que ser sacada, y los juicios causaron aflicción, pero también se enfoca en el futuro lejano y ve la erradicación de la iniquidad ante el reinado del Mesías. Ya hemos platicado acerca de esto. Cuando hablamos del reino de Dios que tiene que ser erradicado el pecado, ¿cuándo va a acontecer eso? El Señor Jesucristo reinando aquí en la tierra, desde el milenio, ya va a quitar toda la maldad. Bueno, eso es nuestra esperanza. Sí. Un milenio. Dice Memo que sí. Va a quitar toda la maldad. Muy bien, entonces le avanzamos. La ley en relación con Dios y los hombres, los 10 mandamientos, amados hermanos, no nos fueron dados como una forma de vida, con un nivel superior. Realmente nadie puede cumplirlos sin ayuda. ¿Sí? En ese tiempo pues no tenían la ayuda. ¿Quién vino a cumplir la ley? Que usted recuerde. Jesucristo cumplió la ley. Y nosotros, por medio de Jesús, somos justificados, ¿verdad? Ante la ley. Pero dice la Escritura que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Mande? Entonces nosotros, nadie en su propia fuerza o habilidad podría alcanzar el nivel de los 10 mandamientos. Y nosotros como creyentes no debemos quebrantar esa ley. ¿Sí? Entonces ahí ya lo hemos visto también aquí en las predicaciones, en los estudios de las leyes vigentes, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en otros temas. Y por último, la maldición entrará en la casa del ladrón, ¿sí? En este caso del pecador, que en contra de su prójimo, y el que jura falsamente, en este caso directamente con Dios, y bueno, todos tienen que ver con la ley de Dios, y consumirá a toda la casa. Esto quiere decir que no solamente sufrirá el castigo, sino toda su nación, su descendencia y la familia o la persona que no siga con estos principios. Aquí lo que Dios está haciendo, hablando a la nación, recordándoles por medio de esta visión, ¿sí? De lo que Dios va a hacer con los que no, o sea, Dios ya los llamó, ya los santificó, ya los purificó, pero los que no atiendan a la palabra del Señor van a ser echados fuera. Cada individuo tiene que ser limpiado y aceptar y recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Ven? Cada uno. Jesús nos lleva a un nivel más alto que los 10 mandamientos bajo la gracia. ¿Sí? Podemos decir entonces que sí, es fácil, que dice el Señor con solo desear a la mujer, a otra mujer que no es la tuya, ya es adulterio. ¿Sí? Esos estándares, hablando de estándares. Y con esto pues vamos a pasar a la siguiente tema, que también tiene que ver con lo que el Señor está haciendo con su pueblo, con ahora la realidad de Israel, erradicando malos hábitos. Y este tema está muy bueno. ¿Cómo estamos hasta el día de hoy? ¿Cómo continuamos en nuestra vida del pasado a la vida nueva que Dios nos ha dado? El pueblo de Israel estaba experimentando algo muy similar. Ellos fueron exiliados, sacados de su tierra, donde creció una nueva generación, donde adoptaron malos hábitos, ¿sí? De los que ellos tenían, adoptaron nuevas formas, y ahora estaban regresando a su nación, pero estaban haciendo una nación renovada, ¿sí? Levantando el templo, levantando el muro, y pues también retomando las leyes que Dios estaba haciendo, porque tenía un propósito de hacer una nación de reyes y sacerdotes. ¿Se acuerdan de eso?
Dios llamó a su nación para que fuera una nación santa de reyes y sacerdotes. Es la primera vez, la visión de la mujer en el Efa, la primera vez que Zacarías veía algo así, es esta visión. Algunos dicen que fueron los primeros ovnis que aparecen ahí con estas visiones, ¿no? En Zacarías. Es la medida antigua para los áridos o para los granos básicos, la efa. Sí, era una canasta, sí, en donde se utilizaba, aquí nos habla de 23 litros, 24, acá nos habla de más de 35 litros, era una efa grande. En la visión representa a los inicuos, lo que le dice el ángel, esto representa a los malvados. En la tierra, así como en la efa se juntan todos los granos separados se reunirán a los pecadores. ¿Para qué? Vamos a ver cómo para qué. Erradicando los malos hábitos, seguimos con esta visión. La medida significa que el juicio por el pecado ha sido medido y señalado por Dios. Todo en la Escritura tiene todo un sentido, y cuando lo vamos estudiando por la gracia de Dios nos permite entonces ir entendiendo estas visiones y con los mensajes que tiene cada uno de estos. Entonces, la tapa de plomo que se encontraba, y más o menos está una imagen donde está el efa y la mujer se encontraba adentro, pero hasta ahorita era una tapa de plomo. El plomo es un metal muy pesado, ustedes lo conocen, muy pesado, y la medida de un talento era la medida más pesada que manejaban los hebreos, ¿sí? Esa medida del talento. Entonces, el talento era el mayor peso que utilizaban los hebreos. Ahí está ya lo que dije. La mujer representa la maldad. ¿Sí lo captaron aquí que leímos la Escritura? La mujer adentro representa la maldad. Qué interesante que utiliza a la mujer para representar la maldad, ¿no? Sí, entonces, en hebreo se emplea el género femenino para lo abstracto. Esdras sostiene que el pueblo practicaba la idolatría después del exilio. Aquí podemos notar entonces que se veía después de casi 20 años en que el pueblo ya había llegado a Jerusalén, a Judá, ya traía estas malas costumbres, estos malos hábitos, se venían con idolatría. ¿Qué más? Vamos a ver que con esto de la efa, ¿qué quería enseñarnos Dios? Enseñarles al pueblo y ahora a nosotros, siendo esta práctica de la idolatría aborrecible para Dios. ¿Sí? Se compara la mujer con el hombre de pecado, el hijo de maldición. ¿Quién es a futuro? ¿Quién es el hijo de perdición? El hombre de pecado, el inicuo, el anticristo. Si va a escatología. Erradicando malos hábitos, el ángel echó a la mujer en medio de la efa, o sea, se la enseñó, dijo esta es la maldad, la volvió a meter al efa y la tapó. Y lo tapó con la tapa de plomo, para que le sea imposible a la maldad escapar del inminente castigo de Dios. ¿Qué sucede aquí? Como una señal de que el pecado no tendrá más dominio sobre la tierra, su poder ha sido anulado por el poder de Dios. Esta es la visión que le está dando a Zacarías Dios, y erradicando malos hábitos. ¿Usted trae malos hábitos del mundo de la vida pasada? ¿Sí? Como estos que acabamos de mencionar, ¿no? La mentira, a lo mejor ya no jura, pero ¿qué malos hábitos podemos nosotros tener? ¿Cómo qué? Platíquenme uno. El chisme, vicios, ¿sí? ¿Qué más? Pedir y no pagar, o prestar y cobrar altos intereses, no lo sé, cosas, ¿verdad? Mañas que luego trae uno. Pero bueno, había obtenido, al parecer esta visión representa el comercio, la industria, los negocios, comprar y vender. Tiene que ver con la medida de la efa, los granos y todo lo que está relacionado con el comercio, y esto tiene que ver con esta visión. Habían obtenido de Babilonia, dicen, la codicia, un amor al dinero insaciable. Si ustedes se acuerdan lo que nosotros leíamos en Ageo,
lo que habla Esdras y lo que comenta en Nehemías, ¿sí? Que Nehemías fue uno de los que puso orden allí, corrigió este asunto. Habían obtenido de Babilonia estas malas costumbres, estos malos hábitos, hacían préstamos sin importar el parentesco, si era su hermano, su tío, su compadre, su suegro, con altos intereses practicaban la usura, y la usura es pecado. Usted actualmente, ¿sí? ¿Tiene su dinero trabajando? ¿Sí? Aquí le hacemos préstamos. ¿Sí tiene así? Eso es pecado, no le agrada a Dios. Parece que ya se nos trabó aquí otra vez. Pues bueno, erradicando los malos hábitos, seguimos aquí en nuestro pasaje. Pues tenemos a la mujer, que es la maldad, representa la maldad, y ya vimos que representa también al anticristo, lo del futuro. Y pues en el versículo 9 dice: alcé la vista y vi ante mí 2 mujeres que salían batiendo sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y elevaban las medidas por los aires. ¿La medida qué era? La efa. ¿Sí? ¿Y cuánto podía contener la efa? ¿El efa? Entre 24 a más de 35 litros, que se utilizaba para comercializar. Muy bien. Entonces dice que alzó la vista y vio 2 mujeres, ¿verdad? ¿Cómo eran las características de estas 2 mujeres? Aladas como de cigüeña. Bueno, la cigüeña era una ave muy común en Palestina, que podía recorrer aún sin problemas distancias mayores de Judá a Sinar, es Sinar o Sicar, que representa Babilonia, en donde se generó la maldad. Entonces esta parte está muy interesante, erradicando los malos hábitos. Lo que Dios quiere es hacer eso, quitar la maldad de su pueblo y también quitar la maldad a futuro para su gobierno, para que su reino. Entonces, ¿en dónde se generó la maldad? Aquí habla de, ¿es Sicar? Sinar. ¿Dónde habla? Génesis capítulo 11 habla de esa tierra de Sinar. ¿Qué sucedió allí? ¿Usted se acuerda de la Torre de Babel? ¿Sí? ¿Qué significa Babel? Confusión. ¿Sí? Y que es traducido Babilonia, donde se confundieron las lenguas. Ahí se generó la maldad. Ahí es donde los hombres se reunieron en los principios, en los tiempos, se reunieron para rebelarse en contra de Dios. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer una torre tan alta que nuestro nombre sea conocido, y querían gobernar a todas las demás naciones. Pero también allí es la cuna del ocultismo. Entonces, lo que está enseñando Dios a través de Zacarías, esta parte está bien interesante, a mí me llama mucho la atención, es que dice el Señor que estas 2 mujeres aladas, y eran 2 por el peso que llevaban, no solamente de la maldad, la mujer representando la maldad, sino por la tapa de plomo, tenían que llevar 2 mujeres aladas, que las tenían que trasladar volando hasta Sinar, desde Jerusalén, es llevarse la maldad. Entonces, ¿por qué allá en Sinar? Por Babilonia, que representa tanto en Génesis 11 como en Apocalipsis 18, de una Babilonia, de la gran Babilonia, ¿sí? que se ha corrompido, que se ha prostituido. ¿Sí ha leído esa parte? Que al principio ahí comienza, pero al final, en Apocalipsis, el Señor la va a eliminar. Entonces, hacia allá se va a llevar. Por eso es que Babilonia representa la maldad. Entonces le dice: bueno, pues te voy a llevar al lugar de donde tú eres originario. Allí es donde es tu lugar, donde perteneces. Y ahí incluso dicen que hay un santuario a la maldad. Dicen, yo no lo investigué, pero que hay un santuario a la maldad, precisamente hacia los principios de esta nación. ¿Se comprende hasta ahí? ¿Qué piensa de eso usted? El Señor va a enviar a los orígenes de la maldad. Eso representa el llevar la maldad a Babilonia y quitarla de la nación de Jerusalén. ¿Cómo ha sido ahora en nuestros días? ¿Cómo lo podemos? ¿Qué piensa de esto y cómo usted lo puede traer a su vida?
Dios ha quitado la maldad actualmente. ¿Cuál ha sido la obra de Jesucristo? Aún no es erradicada totalmente la maldad. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a Dios en nosotros? Su gracia, su poder, la gracia santificadora, la salvación, para que esa maldad que hay en nosotros, ningún ser humano por sus propias fuerzas pudiera tener una renovación como la que hace el Señor en nuestras vidas. que si confesamos nuestros pecados, San Juan 1:9, entonces el Señor, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Sí, pero aún esto es una parte al principio, pero en la segunda venida del Señor se va a erradicar toda esta maldad. Y ahí está la relación que tenía que ver con Babilonia. Y bueno, pues acerca de los malos hábitos, ¿cuáles son esos que nosotros seguimos arrastrando, por los cuales nos están perjudicando en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestro prójimo, para no poder hacer y llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado? Cuidémonos que no seamos de aquellos que el Señor vaya a tomar y se va a sacar, ¿no? Sí, un buen examen. Y pues bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedaron como Babilonia? ¿Bien confundidos? Sí, está claro. Vamos a llevárnoslo a nuestros grupos familiares. Comentemos cómo es esta aplicación de la ley, ¿sí?, en relación con Dios, y del hombre con Dios y del hombre con el hombre, y también en los malos hábitos que nosotros traemos. El pueblo de Israel traía sus malos hábitos de Babilonia y era necesario erradicarlos, pero también ahora, con esto termino, si Dios estaba trayendo y quitando todos estos malos hábitos para una ciudad nueva, para una vida nueva, y tiene que ver que nosotros también tenemos que dejar atrás todos esos hábitos para la vida nueva que Dios nos ha llamado. ¿Cómo? ¿Suena interesante? Ok, pues vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias nuevamente por esta tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, llegar hasta aquí, y las enseñanzas que tú nos das continuamente, Padre. Gracias por recordarnos tu palabra, Señor. En la relación contigo hemos descuidado, Señor, estos mandamientos que sabemos, Padre, que no debemos nosotros hacer a un lado, sino al contrario, en amor, en espíritu, con mansedumbre y llenos de tu espíritu, Señor, poder guardarlos. Y, Señor, también el cuidar nuestras relaciones interpersonales, que mucho de lo que estamos viviendo, Señor, tal vez tenga que ver con las prácticas que llevamos de fraude o situaciones que hemos cometido. Y, Padre, pues también te rogamos que tú nos limpies, nos perdones, y gracias por darnos esa oportunidad de que en ti hay salvación, podemos arrepentirnos, Señor, y entonces tú, Padre, vienes haciendo una obra en nuestras vidas de renovación, de purificación, y nos presenta, Señor, justos delante del Padre. Señor, permítenos llevar todo esto en nuestro corazón y poder también comentarlo a la familia y en nuestros grupos. Bendice también, Señor, las ofrendas, queremos ponerlas en tus manos. Bendice cada corazón dador, diezmador, Señor. Bendice el trabajo y la fuente, Señor, de provisión. Bueno, eres tú, pero también el trabajo. Si hay alguien no lo tiene, Señor, te ruego que tú bendigas, y también, Señor, que los recursos que sean recaudados sean para el propósito en el extendimiento de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Si usted